Hola, mi nombre es Esther Torres Santillán, soy docente e investigadora de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional. El tema a compartir hoy es la terminología básica de electroquímica. Esto es con el objetivo de contribuir al acceso universal del conocimiento y sus beneficios sociales a través de dar los elementos base para entender de una forma sencilla la terminología y el funcionamiento de procesos electroquímicos con los que nos relacionamos en la vida cotidiana y promover las vocaciones científicas tempranas. Bueno, iniciaremos con la definición de electroquímica, la cual es el área de la fisicoquímica que estudia la relación entre la energía química y la energía eléctrica, es decir, va a estudiar las reacciones o cambios químicos generados por el paso de corriente eléctrica y también va a estudiar los fenómenos o cambios eléctricos causados por las reacciones químicas. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí en el primer caso podemos decir que tenemos procesos o reacciones que no son espontáneas. Entonces, para obtener esta reacción química que no es espontánea, tenemos que aplicarle una energía eléctrica. Y entonces, al aplicar la energía eléctrica, la reacción sí se puede llevar a cabo. Pero como se tuvo que aplicar un trabajo externo, entonces el proceso no fue espontáneo. Se le aplicó una energía eléctrica. En el segundo caso, tenemos que hay reacciones químicas que al llevarse a cabo, pues causan o se obtiene energía eléctrica. Entonces, aquí tenemos el segundo caso. Estos procesos sí son espontáneos, ya que no se le tuvo que aplicar ningún trabajo externo para que se puedan llevar a cabo. Entonces, los procesos electroquímicos los podemos dividir en no espontáneos, en donde la energía libre de Gibbs es un valor positivo, es mayor a 0. Y bueno, algunos de estos procesos no espontáneos, tenemos como ejemplo las celdas que se utilizan son las electrolíticas, y algunos ejemplos de procesos son la electrodeposición, como el zincado, el cobrizado, el niquelado, y la electrosíntesis, como la obtención de la sosa cloro, la electrólisis del agua, electrorefinación de algunos materiales, y bueno, procesos espontáneos, en donde la energía libre de Gibbs es negativa. Y bueno, aquí el ejemplo que nosotros tenemos son las celdas galvánicas. Como ejemplo, tenemos procesos como las pilas primarias, que no son recargables, pilas secundarias recargables, las celdas de combustible, las celdas fotovoltaicas, y bueno, un proceso que queremos evitar, que es la corrosión. Bueno, continuando con la simbología eléctrica, aquí presentamos esta tabla donde se encuentran algunos términos muy importantes para poder continuar con el curso de electroquímica, e iniciamos con lo que es el electrón. El electrón, que es una letra E, con un signo negativo en la parte superior derecha. La carga positiva, que es una Q, puede ser una Q mayúscula, una Q minúscula, y tienen el signo positivo. Obviamente la unidad de una carga positiva es el coulomb.
Entonces también tenemos que podemos tener una carga negativa, como el electrón, por ejemplo, la unidad de carga es el coulomb. Aquí tenemos, nos pasamos de este lado, un coulomb, pues viene siendo 6.242 por 10 a la 18 electrones. Entonces ahí está el valor de la carga. También podemos tener aquí el voltaje la ley de Ohm, que es el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Entonces tenemos intensidad o corriente es igual está dada en amperes, la resistencia está dada en ohms, el voltaje está dada en volts, y bueno, aquí tenemos que la densidad de corriente pues es la relación entre la corriente entre el área. Está dada en amperes por centímetros cuadrados, o bien la unidad de corriente entre una unidad de área. Corriente, volvemos a tener aquí que la unidad son los amperes. Recordemos que el amperaje o los amperes son coulomb por segundos, carga entre tiempo. La potencia está dada en watts. Potencia, tenemos aquí un ion positivo, como ejemplo tenemos el ion sodio. A los iones positivos se les llama cationes, son iones positivos. A los iones negativos, bueno, aquí tenemos un ejemplo, el ion cloro, se les llama aniones. Y bueno, aquí también tenemos la corriente directa, corriente alterna, como es su simbología, corriente continua, la constante de Faraday, que más adelante veremos su valor. Y bueno, aquí viene potencial, fuerza electromotriz y diferencia de potencial. En electroquímica, estos tres términos van a ser iguales. Sin embargo, bueno, hay una diferencia en su concepto que más adelante vamos a ver para que ustedes puedan entender esta parte. La quise poner en color rojo porque son términos que nos van a ayudar mucho a entender por qué se llevan a cabo los procesos espontáneos y los no espontáneos. Entonces, durante esta unidad, pues vamos a entender esta parte. Y bueno, los tres términos tienen la unidad de voltaje, de volts. Bueno, aquí continuamos con la simbología eléctrica. Vamos a poner en este rectángulo lo primero, que es el cable conductor y el interruptor. Como pueden ver, el cable conductor es una línea simple horizontal. El interruptor, lo que se tiene aquí, pues es una pequeña discontinuidad, una pequeña puerta que nos indica que es un interruptor. Como siguiente punto, bueno, tenemos aquí cómo está una pila, cómo se dibuja una pila. Y bueno, si tenemos un consecutivo de pilas, pues nos forman lo que es la batería. Lo podemos ver en el rectángulo amarillo. Ese sería el símbolo de la batería. Y bueno, tenemos también medidores. Son medidores. Entonces, el amperímetro, que nos va a medir pues, la corriente. El voltímetro, pues nos va a medir el voltaje. Y el ómetro, que nos mide la resistencia que tengamos en un sistema.
También es importante que recordemos cómo se dibuja una resistencia. Ahí está en el círculo rojo cómo se dibuja la resistencia. Finalmente, bueno, en ocasiones la utilizamos, es la toma a tierra. Los demás símbolos también son importantes, pero pues en realidad los que señalamos en las diferentes figuras geométricas, pues son las que vamos a utilizar en este curso de electroquímica. Y bueno, continuamos con la simbología en química que ustedes pues ya han visto en semestres pasados. Aquí tenemos lo que es la concentración, pues son dos corchetes, nos indica concentración. El punto de equivalencia es cuando los equivalentes de A pues son iguales a B. ¿Cómo los obtenemos? Bueno, multiplicando el volumen por la concentración para obtener equivalentes. Aquí tenemos temperatura que con las diferentes unidades pueden ser grados centígrados, Fahrenheit, Kelvin o Rankine. El potencial químico, que si ustedes recuerdan, bueno, es como una U. Actividad, pues está dada por la letra A. ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo se calcula? Pues es el coeficiente de actividad por la concentración. Y la constante de disociación, muchas veces esta constante en algunos libros lo ponen como constante con una D, un subíndice D. Sin embargo, bueno, también la constante de disociación la podemos encontrar con dos Ks, Ka o Kb, dependiendo de si es un ácido, una constante de adición, o si es de una base. Bueno, la simbología en termodinámica, que ustedes recordarán, que vieron en los primeros semestres, entalpía, entropía. Entropía también es una propiedad que también nos puede indicar si una reacción es espontánea. En el caso contrario de la energía libre de Gibbs, si esta sale positiva, significa que sí es la reacción espontánea. La energía libre de Gibbs, al contrario, si la obtenemos como negativa, quiere decir que también es espontánea. Tenemos lo que es la energía interna, el calor y el trabajo, que recuerden esto, recuerdan la primera ley de la termodinámica, pues estas, en un sistema cerrado, pues estas son los términos de esta primera ley. Ley de los gases ideales, PV es igual a nRT, en donde, bueno, aquí la N es el número de moles. Sin embargo, también aquí en electroquímica, N pues va a ser los electrones transferidos, pero bueno, cuando hablemos de termodinámica, N va a significar moles. Cuando hablemos de las leyes de Faraday, N pues viene siendo el número de electrones transferidos. Eso va a ser dependiendo de las fórmulas que nosotros ocupemos, número de electrones transferidos. Entonces, obviamente para termodinámica y para la parte eléctrica, pues van a ser diferentes, ¿no? La constante de los gases ideales, que es la R, esta R que es, tiene un valor de 8.314, tiene la unidad de Pascal, metro cúbico, entre mol Kelvin. También tenemos aquí el volumen que se puede dar en diferentes unidades, metro cúbico, litro, etcétera, etcétera, etcétera. La presión, pues también yo aquí le pongo
dos diferentes unidades, pero ustedes ya saben que pueden darse en otras unidades, ¿no? Y bueno, los joules que también pueden darse en lo que es Pascal metro cúbico, ¿no? O sea, los joules también tienen esta igualdad. Continuando con otra, aquí tenemos, vamos a poner la tabla de las constantes físicas de importancia electroquímica. Una de ellas es la carga del electrón, que ya lo habíamos mencionado. Su carga es 1. La carga de un solo electrón es 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Tenemos el número de Avogadro, que vienen siendo 6.022 por 10 a la 23 unidades. Viene siendo mol a la menos 1, y la constante de Faraday, que ya la habíamos mencionado, es una F. Bueno, 96.500 Coulomb. Para mayor facilidad, ¿no? Ya lo ponemos, lo englobamos en 96.500. La constante de los gases ideales, bueno, aquí teníamos, yo ya se las había dado, 8.314. Bueno, aquí está como energía, pero ya sabemos que también puede ser Pascal por metro cúbico. En este caso, pues también son joules, ahí está. Otras simbología, bueno, tenemos lo que va a ser la conductancia específica, la conductancia equivalente, la conductancia a dilución infinita, la constante de la celda, y bueno, el grado de disociación, que está por la letra alfa. Aquí, siguiendo con los conceptos, tenemos la definición de electricidad, que también es conocida como corriente eléctrica, y es el movimiento o flujo de electrones. Entonces, en este esquema se aprecia la diferencia de energías entre la banda de conducción y pues la banda de valencia. Lo que tenemos aquí es que en un conductor, pues la banda de conducción y la banda de valencia pues están muy juntas. Por lo tanto, el paso de una banda a otra es muy fácil en un conductor. Por eso aquí no le impide nada, ¿no? En un conductor, que se muevan los electrones de una banda a otra. En un semiconductor, pues lo que pasa es que se necesita una energía para que estos electrones, bueno, pues se puedan mover hacia la otra banda, hacia la banda de conducción. Entonces, con una energía, necesitan una pequeña energía para que se puedan mover los electrones. En el caso de un aislante, pues no se pueden mover estos electrones. Obviamente hay un impedimento. Esta zona le impide que los electrones se vayan a la banda de conducción, y por lo tanto pues se crea lo que es un aislante. Bueno, entonces continuamos con los tipos de conductores. Aquí tenemos 3 ejemplos para cada uno de estos tipos de conductores. El cobre, que es un metal, pues es un conductor. La banda de valencia y la banda de conducción pues están sumamente pegadas. En este caso tenemos un semiconductor como el silicio,
Entonces, en esta las bandas de conducción y de valencia tienen una un pequeño espacio. Necesitamos una cantidad mínima de energía para que puedan circular los electrones. Y bueno, en el sulfuro pues es un aislante. Aquí este material pues bueno tiene una banda, la banda de conducción y la banda de valencia están muy separados, por eso es aislante. Ahora bien, vamos a relacionar el tipo de enlace que tienen estos materiales con respecto a su clasificación. Los conductores los podemos dividir en tres: de primera clase, de segunda clase y bueno, lo que son los aislantes. El cobre en este caso sería un conductor de primera clase, tiene un enlace metálico, entonces ponemos aquí como el cobre, o como cualquier otro metal, ¿no? Etcétera. Conducen la corriente sin descomponerse, o sea que cuando pasan a través de esta sustancia, pues no se descomponen estos materiales. En el caso del enlace iónico, que generalmente, bueno, para que puedan conducir están en solución o bien están en forma fundida, como las sales que tienen enlace iónico, entonces son conductores de segunda clase, conducen la corriente pero sí se descomponen. Entonces ahí están algunas sales disueltas. Y en el caso del enlace covalente, pues son generalmente aislantes, no conducen la corriente eléctrica, como por ejemplo los polímeros que tienen pues un enlace covalente. El caso del ácido clorhídrico, bueno, pues es una excepción a la regla, ya que al disolverse pues están formando un electrolito, o se forman iones. Entonces, esa es la excepción, pero los que tienen enlace covalente pues no conducen la corriente eléctrica. Ahora bien, bueno, en esta diapositiva podemos ver los tipos de corriente eléctrica. La corriente eléctrica, que bueno, es la cantidad de electrones que pasan por segundos en una sección dada, y un material o conductor se le llama corriente eléctrica, y bueno, esta se mide en amperes. Hay dos tipos de corriente eléctrica. Está la corriente alterna, que se simboliza por CA. Esta corriente alterna se refiere al flujo variable sinodal de la carga eléctrica con respecto al tiempo, la cual trabaja con determinada frecuencia. El 90% de esta energía es utilizada con fines industriales y domésticos. Esta corriente se genera con facilidad y tiene la característica de tener una alta tensión o voltaje y una baja intensidad de corriente, por lo que puede ser distribuida hasta largas distancias con bajas pérdidas. Entonces, esta corriente no es utilizada para procesos o estudios electroquímicos. En el caso de la corriente directa, se refiere al flujo continuo de carga eléctrica a través de un conductor entre dos puntos de un distinto potencial, que no cambia de sentido con el tiempo, siempre va a tener un flujo continuo, mejor dicho, y esta sí se utiliza en aparatos electrónicos y en estudios o procesos electroquímicos. También es llamada corriente continua y se emplean rectificadores para poder lograr esa continuidad. Entonces, aquí lo que queremos ver pues es que la corriente directa pues sí se está utilizando para los estudios electroquímicos. Bueno, ya por último vamos a ver la definición de diferencia de potencial, que es el trabajo que se necesita realizar para mover una partícula o carga de un punto a otro. Por ejemplo, los electrones fluirán espontáneamente de la batería cargada a la descargada. Esto se le llama diferencia de potencial, fuerza electromotriz
o potencia, y las unidades que se tienen para esta propiedad pues es los volts. Vamos a explicar con una imagen más detalladamente qué es lo que significa. Y lo vamos a explicar con esta imagen, con estas dos imágenes. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos dos recipientes que se encuentran a diferente nivel. Entonces, como se encuentran a diferente nivel, tenemos diferente altura, ¿ok? Esta diferencia de altura permite que haya una diferencia. Esta sería la diferencia similar a la diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque hay una energía potencial, si hay un líquido aquí, que está latente, que en cuanto se abra esta válvula, bueno, gracias a esta diferencia de potencial, pues va a haber movimiento. ¿Ok? Bueno, lo borramos. Entonces, esta es la exposición, diferencia de potencial. Ahí está latente esa energía que se tiene en este líquido, y que, bueno, en un momento dado pues, se puede hacer uso para que si se abre la válvula, pues haya un flujo en ese sentido, ¿ok? En este sentido. Bueno, entonces vamos a ver que ese movimiento que existe se llama fuerza electromotriz. Hay una fuerza con la que se están moviendo las partículas. Y bueno, pues la potencia pues sería de este punto que estamos referenciando, ¿no? Este es un valor que tiene una potencia, y esta, ¿sí? Entonces, esto sería el potencial, ¿no? Ya estamos haciendo este punto que sería este punto que sería de referencia, y bueno, este punto que sería de referencia, entonces es el potencial. Si hay una diferencia, siempre va a haber movimiento. Si no hay diferencia de potencial, no hay movimiento, no puede moverse. ¿Por qué? Hagan de cuenta que tenemos estos dos tanques aquí y tuvieran el mismo nivel, están a la misma altura y tuvieran el mismo nivel de agua. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, por ejemplo, tenemos la válvula. ¿Qué es lo que pasa? Si abrimos la válvula y están iguales los dos en nivel, pues la fuerza electromotriz no hay. ¿Por qué? Porque no hay movimiento, no están igual, no hay diferencia de potencial. Entonces, como no hay diferencia de potencial, tampoco hay una fuerza de movimiento. ¿Sí? Aquí es cero la diferencia de potencial. ¿Sí? Diferencia de potencial, ahí está. Entonces, en las celdas galvánicas, en las pilas, sí hay una diferencia de potencial, pero en las celdas electrolíticas las celdas electrolíticas, pues no va a haber una diferencia de potencial, no existe. Entonces más adelante vamos a ver cuáles entonces serían espontáneas y cuáles no. Las espontáneas es las que van a tener una espontaneidad del proceso. Aquí no, aquí habría que aplicar un esfuerzo, o sea, hacer que se logre una diferencia de potencial, colocar a los tanques en diferente nivel, pero lo tendríamos que hacer para que pueda haber ese movimiento. Entonces, bueno, con esto terminamos esta sesión de terminología que vamos a emplear para la unidad de aprendizaje de electroquímica de este periodo. Muchas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho.